Cierra tus ojos por un momento. Dice Isaías, Mateo y la primera de Pedro 2:24, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Tanto te amó Dios, tanto nos amó, que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi alma te alaba, Dios, por Jesucristo. Ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Mi mirada en alto caminaré por los valles oscuros, tranquilo estaré. No hay poder en este mundo que me ate aquí. Soy feliz, todo lo puedo en Él. Llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz. Salvado, Señor, soy feliz, todo lo puedo en Él. Tanto te amó Dios, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Abatido fue por nuestros pecados, pero por sus llagas nosotros fuimos curados. Ya no vuelvo a llorar
otra vez. Volveré a llorar. Ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él. Con mi mirada en alto caminaré por los valles oscuros tranquilos. Estaré. No hay poder en este mundo que me ate aquí. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Por tu llaga fui sanado, Señor. Por tu llaga liberado, Señor. Por tu llaga fui yo salvado, Señor. Soy feliz, todo lo puedo en Él. Pues todo lo puedo en Él. En Cristo, pues todo lo puedo en Él. Pues todo lo puedo en Él. En Cristo, pues todo lo puedo en Él. 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 Pues todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Yo quiero que levantes tus manos en esta tarde. Yo quiero que le des gracias a Dios por Jesucristo. Es su mayor acción de gracias. Lo primero que debemos de hacer a comenzar nuestro día es dar gracias a Dios por Jesús. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. El problema está si no tenemos a Jesús. Pero si lo tienes, levanta tu mano y dile gracias Dios. Gracias Dios por Jesucristo. Gracias Dios. Gracias Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por Jesucristo. Qué bendición es para mí poder estar con ustedes aquí en este lugar, en esta tarde, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Por el Padre Rafael Guzmán, por la invitación que nos hizo para poder llegar a la mansión, todos los sacerdotes que pues organizaron todo esto y todos los servidores que han trabajado día y de noche para que esto se pueda hacer una realidad. Vamos a darle un aplauso a Dios por todos esos siervos, ¿verdad? Que están trabajando para que Dios hoy se glorifique en medio de nosotros. Pero qué bendición, mi querido hermano, de nuevo poder estar aquí con ustedes. Yo estuve monitoreando, escuchando todas las enseñanzas de todas las personas que participaron en esta semana en la mansión y también los que estuvieron en este día. Y qué bendición escuchar tantas personas con tanto conocimiento que da el Espíritu Santo. Y hoy, pues en esta última parte, el Señor me permite a mí poder estar con ustedes. Quería compartir un momento, compartir sobre lo que
lo que acontece después de esos eventos, después de esas reuniones, después de esas asambleas. Yo sé que Dios se ha ido manifestando toda esta semana y durante este día también se ha ido manifestando el Señor. Mi pregunta es siempre, ¿qué acontece el día siguiente, el día después? Sé que mañana es la clausura de esa gran semana de evangelización. Y el lunes comenzamos de nuevo. Hay algunos me contaron que ya tenían que irse, regresar a sus países, algunos que se van después de esta reunión, otros que se irán en el día de mañana. El después de esa reunión, tantas cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado, es para que ahora, mi querido hermano, toda esa información la pongamos en práctica, la utilicemos cuando salgamos de esta reunión. Cuando empecemos, mi querido hermano, a vivir nuestra vida, que vendrá con todos sus retos, con todos sus problemas y con todas sus circunstancias. Estos hermanos que han estado hablándoles, mi querido hermano, durante esta semana y durante este día, no estaban aquí para entretener a nadie, estaban aquí para prepararnos para esa salida fuera de este congreso y para nuestro diario vivir. Cosas que podemos utilizar y poner en práctica en nuestra vida para poder contemplar la gloria de Dios. No solo en esos congresos, mi querido hermano, venimos a recibir la gloria de Dios, venimos a recibir nuestros milagros. Todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas cuando nosotros creemos y esperamos en Él. Por eso yo te invito, mi querido hermano, a que no olvidemos toda esta experiencia que hemos tenido en toda esta semana, lo que hemos vivido en este día. Que nos recordemos de todas esas palabras poderosas que fueron transmitidas a través de estos hermanos inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a recordarlas y cuando tengamos necesidad de vivirlas, vamos a activarlas en nuestro diario vivir. Yo creo, mi querido hermano, que si ponemos en práctica todas estas enseñanzas que nos dieron nuestros hermanos en nuestro diario vivir, todos los días será un día de milagro en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por todos estos hermanos que estuvieron hablándoles, trayéndoles palabras de fe. Yo quería, mi querido hermano, el hermano Mauricio hoy que les hablaba, habla sobre, él estaba pues dando a conocer un libro que pues he escrito que se llama La oración que mueve montañas. Y este libro surge 16 años después de un libro que yo escribí que se llama Por sus llagas, que quizás muchos de ustedes han leído. Este libro viene a respuesta de las tantas preguntas que yo recibo de cómo hacer esa oración que llega a los oídos de Dios y que nos trae respuestas. Yo le digo a los hermanos que no existe una oración mágica, no existe, y que la Biblia también dice que ninguno sabemos orar, pero que el Espíritu Santo le comunica a Dios todo lo que nosotros le queremos decir. Lo importante de nosotros cuando estemos orando o cuando le estemos pidiendo algo a Dios, invoquemos al Espíritu Santo que esté ahí en esa oración o en esa petición. El Espíritu Santo, uno de las tantas misiones, para decir así, que tiene en nuestras vidas, funciones que tiene en nuestras vidas, es también de servir como nuestro intérprete ante Dios. Si nosotros oramos a Dios con fe, la Biblia nos dice que tenemos que orar a Dios con fe, el Espíritu Santo le va a comunicar a Dios lo que nosotros le queremos decir. Entonces, una de las tantas funciones que tiene el Espíritu Santo es de servir como nuestro intérprete ante Dios. Yo siempre digo a las personas, la oración perfecta es aquella que sale de nuestro corazón con toda sinceridad,
y toda seguridad. Sinceridad y seguridad. Aprender a ser sinceros, honestos con Dios. Acercarnos a Él. Acercarnos a Él con toda verdad. Sabemos, mi querido hermano, que Dios conoce todas nuestras necesidades, incluso antes que nosotros se lo pidamos. Dios sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Entonces no debemos de acercarnos a Él con ningún rodeo, dándole vueltas al asunto. Debemos aprender a ser específicos o directos con Dios. Él conoce ya cuál es tu necesidad. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Él con toda sinceridad? La otra cosa que yo siempre le digo a las personas, debemos acercarnos a Dios con toda seguridad, con toda convicción, con toda certeza, con toda confianza. La Biblia dice que tenemos que orar con fe. ¿Qué es fe? Si tú buscas los sinónimos de esta palabra fe, estos son los sinónimos: seguridad, certeza, confianza, convicción en Dios. Debemos, mi querido hermano, acercarnos a Dios con toda la seguridad de que ese Dios que está en nuestra vida escucha nuestra oración. Y con la seguridad también de que si escuchó nuestra oración, se manifestará en esa oración. Mira lo que dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice Juan: y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Son palabras de una persona que sabe tres cosas, mi querido hermano: que sabe que Dios está, que sabe que Dios quiere y que sabe que Dios puede concederle eso que le está pidiendo. Con esa seguridad, con esa certeza, nosotros debemos de acercarnos a Dios, creyendo de que Dios está, creyendo de que Dios quiere eso para nosotros y sabiendo que ese Dios hará en nuestras vidas. Si nosotros nos acercamos a Dios de esa forma, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a estudiar bien rápido esas tres cosas, o le voy a añadir una más, un cuarto paso a esto. La primera es saber de que Dios está. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 11, versículo 6. El apóstol Pablo dijo esas palabras. Dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y continuó diciendo: porque para llegar a ser amigo de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Fíjate qué poderoso es esas palabras. Si yo quiero ser amigo de Dios, yo tengo que tener dos cosas seguras. La primera es la existencia de Dios en nuestras vidas. Saber de que Dios está con nosotros siempre. Espero, mi querido hermano, que en esta semana y en este congreso de este día todos logremos entender eso o saber eso, tener toda la seguridad de que Dios está con nosotros. Es importante saber esto. Aquel que sabe que Dios está con él, eso no le tiene miedo a nada ni a nadie. Aquel que sabe que Dios está con él, cuando tenga una entrevista no tendrá miedo. Cuando vaya donde un médico no tendrá ningún miedo. Cuando vaya a un tribunal o donde un abogado no tendrá miedo, porque sabe que Dios está ahí con él. Es importante saber de que tú nunca estás solo, que Dios siempre está contigo, no solo en estos congresos, no solo en nuestras iglesias, sino en todo momento de nuestra vida. Cuando estés manejando tu vehículo, tú nunca estás solo, ahí está Dios al lado tuyo. A veces yo escucho personas decir: me siento solo, me siento solo. Me dicen: hermano Nir, me siento tan solo. Y yo les digo: ¿cómo es eso?
¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso no está Dios contigo? Si Dios es contigo, mi querido hermano, todo va a estar bien. La Biblia dice que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿A quién vamos a temer si Dios está con nosotros? Es importante que tú y yo sepamos que Dios está con nosotros siempre. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, Él es un Dios omnipresente, mi querido hermano, y está con nosotros siempre. Aquel de nuevo que sabe que Dios está con él, no teme a nada ni a nadie. Amén. ¿Cuántos creemos en Dios en esta tarde? Bendito sea Dios. Amén. La otra cosa, mi querido hermano, es creer que todo lo que le pedimos a Dios, Él lo quiere para nosotros. Hay personas, mi querido hermano, que cuando oran a Dios, pues oran con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con muchas inseguridades, y por eso es que a veces no contemplamos la gloria de Dios en nuestra vida, y es por la forma como nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros necesitamos creer, mi querido hermano, primero que Dios está, y que luego que ese Dios que está, desea, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo quiero que mires la persona que está a tu lado en este momento. Mira a la persona que está a tu lado en este momento. Yo quiero que le digas: hermano, Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Dios desea, mi querido hermano, que tú estés bien en todo aspecto de esa palabra. Sí, yo sé que lo más importante, mi querido hermano, es que estemos bien espiritualmente, y eso es lo primero que debemos de alcanzar. Y a veces, mi querido hermano, por nosotros no estar bien espiritualmente, nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Pueden ser uno de los impedimentos por qué nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Yo siempre le digo a las personas: necesitamos buscar a Dios, necesitamos tener una relación con ese Dios, necesitamos tener amistad con ese Dios. Si estamos bien espiritualmente, mi querido hermano, nuestra oración llegará a los oídos de Dios. Pero es importante que entendamos esto también, como dice la lectura: así como tu alma prospera. Era el saludo, así se saludaban los primeros cristianos: amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como tu alma prospera, que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Es importante nosotros creer, mi querido hermano, que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios desea que tú estés sano espiritualmente, físicamente. Que Dios desea que tú prosperes en todas las cosas también. Él desea que tu hogar prospere, tu matrimonio prospere, tus hijos prosperen. Él desea que tu empresa prospere. Él desea prosperidad para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros, mi querido hermano. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces, por no conocer esto, nos dirigimos a Dios con incertidumbre, con dudas, con inseguridades, con miedos, temores, y oraciones hechas de esa forma no llegan a los oídos de Dios. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Santiago nos dice: todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Nada del Señor. Las incertidumbres, las dudas que nosotros tenemos en Dios es lo que detiene que Él se manifieste en nuestra vida. Nosotros tenemos que dirigirnos a Dios con toda certeza, con toda seguridad, incluso sabiendo cuál es su voluntad. Sabemos, mi querido hermano, Santiago también nos dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. La primera de Juan, también Juan nos dice que Él sabe que Dios le escucha en todo lo que Él le pide conforme a su voluntad. Sé que desde niños nos han enseñado a pedirle a Dios de esa forma, acercarnos a Dios de esa forma, si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Yo sé que muchos nos expresamos de esa forma porque nos han enseñado a expresarnos de esa forma, pero lo que yo he visto, mi querido hermano, es que la gran mayoría, cuando le dice eso a Dios, o cuando se expresan de esa forma,
lo dicen con toda sinceridad. En verdad no saben cuál es la voluntad de Dios. En verdad no saben si Dios quiere eso para ellos. Es importante, antes de que tú le pidas a Dios, de que tú sepas que Dios desea eso para ti, que Dios quiere eso para ti. Ahora viene la pregunta del millón. Alguno me dirá, hermano Neri, ¿cómo saber que eso que yo le pido, Dios lo desea para mí? Dios lo quiere para mí. A veces tratamos la voluntad de Dios como fuera un misterio, como si Dios ocultara la voluntad de Dios para que nadie la conociera. Yo siempre digo, ¿y qué gana Dios con eso? ¿Qué saca Dios con eso? Con ocultarnos su voluntad. La verdad es que Él nunca la ocultó. Él la dio a conocer para que nosotros, conociéndola y viviendo conforme a ella, pudiéramos alcanzar amistad con Él y alcanzar su gloria. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Yo te quiero invitar, mi querido hermano. Yo sé que estamos aquí entre hermanos en el Espíritu. Estamos con hermanos de esta corriente de la gracia, Renovación Católica Carismática. Y algo que nos enseñó la Renovación Católica Carismática es de enamorarnos de este libro, mi querido hermano. Todos los que tengan una Biblia, que la levanten en este momento. La levanten así. Levántala y muévela así como una banderita. Tan poquitos. Levántala. Si la tienes, levántala. ¿Sabes por qué te digo que la levantes? Es para que le dé vergüenza al que no la trajo. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este libro, mi querido hermano, que todos tenemos, algunos ahí en su casa, abierto en algún salmo, el Salmo 23 o el Salmo 91, para protegerle de todo monstruo que pueda llegar a su casa. Ese libro no es para que lo tengamos ahí como un resguardo o solo para aparentar, para decir, tengo la Biblia. Este libro está para que nosotros lo leamos y meditemos en él y guardemos todo lo que Él nos prescribe. Dios nos prescribe. Y dice Josué 1:8 que si lo hacemos, Dios hará prosperar todos nuestros caminos. Este libro es para que lo leamos. ¿Y qué es lo importante de este libro? De leer este libro, mi querido hermano, es que en este libro está todo lo que Dios quiere para nosotros. Está lo que nosotros llamamos su voluntad. En Él está lo que quiere, lo que no le quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos, sus promesas. ¿Sabe que hay más de 30,000 promesas en la Biblia? Promesas hechas por Dios que no pueden regresar a Él hasta que se manifiesten en nuestras vidas. A veces, mi querido hermano, nos cuesta entrar en la palabra de Dios. Hay personas que me dicen, hermano, es que me da pereza, me da hasta sueño cuando la voy a leer. Todo eso no viene de Dios. Y es el enemigo tratando, mi querido hermano, de apartarte de la palabra de Dios, porque Él sabe que al tú tener conocimiento de la palabra de Dios vas creciendo espiritualmente en el Señor. La palabra te va purificando, la palabra te va santificando. Incluso, mi querido hermano, cuando ya tengas el conocimiento de la palabra de Dios, pues muchas de las cosas que quizás eran importantes para tu vida, en tus peticiones, pues ya no lo serán. Incluso ahora quizás pues empiezas a pedir por otras cosas que son más importantes para la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Pero en ese libro que ignoramos, mi querido hermano, está la fuente de todo lo que es la voluntad de Dios. Y todos lo tenemos, pero muy pocos, mi querido hermano, pues acuden a la palabra de Dios, oran incluso con la palabra de Dios. Yo oro todos los días a las 4:30 de la mañana. Y cuando voy a orar, lo primero que tengo es la Biblia a mi lado, porque Dios me habla todos los días a través de su palabra. Yo quiero que Dios me hable, se comunique conmigo
y utilizo su palabra para poder alcanzar la voz del Señor. Es importante que conozcamos este libro, porque en este libro están todas las cosas que Dios promete para nosotros. Como les decía, más de 30,000 promesas hechas por Dios. Nuestra fe, mi querido hermano, no puede ir más allá de lo que Dios promete. Y es importante que nosotros conozcamos todas esas promesas. A veces nos cuesta creer en esas promesas, porque creemos que son palabras que el viento se lleva, o quizás como estamos acostumbrados a escuchar las palabras de los hombres y ver que los hombres pues son muy inestables con su palabra, vacilan con su palabra. Hoy te dicen algo y en el próximo minuto te dicen otra cosa. Los hombres mienten. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, y hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Es que cuando Dios habla, las cosas tienen que entrar a la existencia. Todas estas promesas que Dios ha dado a nosotros no son para el bien de Él, son para el bien de nosotros. Y Dios nos da su palabra, mi querido hermano, para que se manifieste en cada uno de nosotros. Su palabra no puede regresar, dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. No puede regresar a Dios sin que primero se manifieste en nosotros. Hermano, en este momento, mientras estamos aquí en este lugar, hay más de 30,000 promesas que están circulando a nuestro alrededor. Promesas hechas por Dios, no para el bien de Él, sino para el bien nuestro. Promesas para tu salud. Promesa para tu hogar, para tu familia, para tu trabajo. Promesa, mi querido hermano, de paz, de alegría, de gozo, de bendición. Más me atrevo a decir que para cualquier problema o necesidad que tú hayas traído hoy aquí, existe una promesa de Dios para ti. Esa promesa no puede regresar a Él sin que se manifieste en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Éxodo 15:26. Guarda mis mandatos y estatutos, y yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Esa promesa está aquí, y esa promesa no puede regresar a Dios hasta que todos los que vinieron hoy aquí enfermos salgan sanados para la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Proverbios nos dice que será vida y medicina para quienes las encuentren. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos conocerla, necesitamos tener todo este conocimiento, mi querido hermano, porque al tener este conocimiento vas descubriendo lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando ahora oras a Dios, orarás conforme a su voluntad. Es importante que nosotros sepamos que Dios quiere eso para nosotros. ¿Sabe lo que yo hago, mi querido hermano? Antes de pedirle algo a Dios, yo voy a la palabra y busco en esas promesas que Dios ha dado, y me dirijo a Dios con su propia palabra, utilizándola como mi garantía de que voy a recibir lo que estoy esperando. Con esa fe me acerco a Él, creyendo que mi oración será escuchada. La otra cosa, mi querido hermano, que le voy a añadir es saber de que Dios puede darte eso que tú le estás pidiendo a Dios. Saber que Dios puede concederte eso. ¿Sabe lo que yo te voy a pedir hoy aquí? Que le quitemos toda limitación que le hemos puesto a Dios. Algunos dirán, y me dirá, hermano, yo no limito a Dios. Pues cada vez que tú te mortificas, te desesperas, cada vez que empiezas a llorar, cada vez que ahogas tu problema en una botella de alcohol o acude a las supersticiones, en deber de creer en Dios o esperar en el Señor, cada vez que pierdes descanso, sueños, porque vives atormentado por preocupaciones, lo que estás diciendo es que Dios no es capaz de obrar en ese asunto, en esa circunstancia. Es importante que nosotros creamos que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede. A pesar
A pesar de toda limitación que los hombres nos puedan presentar, es necesario saber que donde el hombre termina de caminar, ahí es donde Dios empieza a obrar. Es necesario saber, mi querido hermano, que para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros limitamos a Dios. Si dibujamos líneas imaginarias donde le decimos a Dios, hasta ahí puedes llegar y ahí en adelante no puedes entrar. Quizás hemos escuchado a aquellos que tienen conocimiento, que han estudiado para ayudarnos, y llega el momento donde ellos expresan sus limitaciones en poder ayudarnos. Escucha lo que dice la Biblia: maldito aquel que confíe en hombres. Porque la Biblia te dice eso, porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Nosotros no somos Dios. Yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo y yo no puedo estar en todas. El único que es omnipotente, el único que es omnisciente y omnipresente es Dios. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. A veces vamos donde los médicos que tenemos, la Biblia dice que tenemos, ¿verdad?, que acudir a ellos, o nos dice que no los despreciemos porque Dios le ha dado conocimiento. También nos dice que creó la medicina para ser administrada por ellos en nuestro tiempo de enfermedad. Pero mi querido hermano, a veces cuando vemos que ellos expresan sus limitaciones y nos dicen ya nada podemos hacer por tu situación, por tu caso, inmediatamente nosotros dejamos de creer y de esperar en el Señor. Y a veces nos acomodamos a nuestras circunstancias y ya no creemos ni esperamos más en Dios. Sabes, tenemos que ser como Abraham. Si lees las cartas del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 4, Abraham nos cuenta la historia de Abraham, que tenía más de 100 años, ya sabía que pronto iba a morir, su esposa era estéril, y dice sí, la lectura, que en contra de la desesperanza, él creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. A veces, mi querido hermano, por las circunstancias que están a nuestro alrededor, inmediatamente dejamos de creer en Dios y empezamos a dudar y ya no esperamos en el Señor. Dijo el apóstol Pablo de nuevo que para yo poder ser amigo de Dios, yo tengo que creerle que Él está y que Él galardona. ¿En quiénes? En aquellos que esperan en Él. Nosotros estamos llamados a esperar en Dios en todo momento, incluso cuando nada ni nadie nos pueda ayudar. Ahí es donde tenemos que esperar en el Señor. La esposa de Abraham, Sara, ella escuchó cuando aquellos hombres le hablaban y le decían que cuando volvieran él iba a estar abrazando, Abraham iba a estar abrazando a su hijo. Ella, porque estaba avanzada en edad, porque era estéril, cuando escuchó que le hablaban de un hijo, ella empezó a reírse. Aquellos hombres escucharon la risa de Sara y le dijeron a Abraham: ¿por qué se ríe Sara tu esposa? ¿Acaso cree ella que no puede ser madre? Y escucha lo que le dijeron: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? Yo siempre digo a los hermanos, las únicas limitaciones que tiene Dios es la que yo mismo le estoy poniendo. Dios va a llegar a donde tú y yo lo llevemos, y donde ya tú no lo creas posible, hasta ahí llegará Dios. Por eso es que hay hermanos que tienen un Dios que sana gripe, y hay otros hermanos que tienen un Dios que resucita muertos. Amén. Es el mismo Dios para todos, pero es un Dios que honra la fe del creyente. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, a veces nosotros nos damos por vencidos y no dejamos que Dios obre, que Dios haga en nuestras vidas. Los hombres tenemos todo nuestro derecho en mostrar nuestras limitaciones, pero porque yo no pueda, no quiere decir de que Dios no lo pueda hacer. Hoy yo te invito a borrar todas esas líneas imaginarias que hemos dibujado, donde le hemos dicho a Dios: hasta aquí puedes llegar. Y vamos a dejarlo ser Dios.
Yo siempre digo a las personas, déjalo, hermano, déjalo ser Dios. Y siempre me dicen, pero hermano, Él es Dios. ¿Cómo es eso de dejarlo ser Dios? Sí, lo proclamamos Dios, pero no lo dejamos ser Dios. Y siendo Dios, Él tiene poder para mover la montaña más grande de tu vida. Siendo Dios, y hoy tú lo dejas ser Dios, mi querido hermano, aquí tú vas a ver la gloria de Dios. Si tú lo dejas ser Dios hoy, Dios te va a conceder el milagro que andas buscando. Dios te va a sanar de esa enfermedad. Dios va a bendecirte en todo lo que tú emprendas, mi querido hermano. Si hoy lo dejamos ser Dios, hoy le vamos a dar tremenda paliza al diablo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios, amén. Hay que dejarlo ser Dios. Vamos a quitar todas las limitaciones que le hemos puesto a Dios. La otra cosa, mi querido hermano, es saber de que Dios nos los concederá. Saber de que lo tendremos. Todo lo que tú creas tener. Sí, hay unos versículos en la Biblia que marcaron mi manera de creer. Hace muchos años atrás, Dios me reveló el poder de la fe, mi querido hermano. Desde niño, Dios me enseñó a creer y a esperar en Él. Si no hubiese hecho eso, yo ni estuviera hoy aquí hablando con ustedes. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante, hay una historia ahí maravillosa y unos versículos poderosos que el Señor una vez me reveló a mí, y de nuevo eso cambió mi forma de pensar, mi manera de creer y mi forma de esperar en el Señor. Dice la lectura que saliendo de Betania sentía hambre Jesús, y de lejos vio una higuera y se acercó a ella a ver si encontraba algún fruto, pero cuando revisa la higuera, ningún fruto encontró, pues no era tiempo de higos. Al no encontrar ningún fruto, maldice la higuera y le dice: jamás nadie coma fruto de ti. Y lo dijo de una forma que los discípulos lo escucharon. Yo cuando leí ese versículo, yo decía, habían varias cosas que cuestionaba. Y la primera era sobre el tiempo. Dice que no era tiempo de higos, por eso no encontró ningún fruto. Y eso me estuvo a mí un poco raro, porque Jesús nació en esa región, se crió en esa región y hasta va a morir en esa región. Y lo que te quiero decir es que habiendo vivido toda su vida en esa región, Él no era ignorante a los tiempos. Él sabía muy bien que no iba a encontrar ningún fruto en esa higuera. Entonces, si la higuera ahora no satisface el hambre que él sentía, entonces ¿qué otro propósito servía? ¿Para qué otro propósito servía esta higuera? Pues servía, mi querido hermano, para revelarle a estos hombres que le acompañaban a cómo alcanzar la gloria de Dios, a cómo vivir ahora con Dios. Ustedes saben cuál fue la misión de Jesucristo. ¿Por qué llega Jesucristo? Jesucristo llegó para restaurar todo lo que se había perdido por aquel error que había cometido Adán y Eva. Hubo una ruptura entre Dios y los hombres. Nosotros que fuimos creados para estar siempre con Dios, que fuimos creados para alabar y glorificar a Dios, por el error que había cometido Adán y Eva, el plan de Dios con nosotros, en ese momento hubo una ruptura y fuimos apartados del lado de Dios, que eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Pero desde ese momento Dios busca la forma de arreglar ese daño para que nosotros volviéramos a estar con Él. Y viendo Dios que no había otra forma, incluso estableciendo una ley para que los hombres aprendieran a ser obedientes, viendo que los hombres eran incapaces de hacerlo solo, es cuando Él decide hacerse hombre para redimirnos de todo aquello de aquel error que habían cometido los hombres. Incluso escoge a otra Eva, María. María es la segunda Eva que Dios, la segunda mujer que Dios va
a escoger para arreglar el daño creado por la primera Eva. Cuando María acepta la voluntad de Dios en su vida, cuando se hizo la esclava del Señor, que es una persona, un esclavo es una persona que ya no tiene voluntad propia, sino que se somete a la voluntad de otro. Cuando ella se somete a la voluntad de Dios, que invitó la palabra a encarnarse en ella, ahí es cuando Dios puede llegar a los hombres, y ahí cuando Jesús ahora llega para cumplir con su misión de salvarnos, de redimirnos de todo aquello que nos separaba y nos apartaba de Dios. Cuando Jesús muere en aquella cruz, mi querido hermano, el versículo siguiente dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, significando que toda separación entre Dios y el hombre terminaba en ese momento. Cuando tú llegabas al templo, lo primero que tú veías era un velo que se extendía de un extremo a otro. El velo significaba separación. Te decía que hasta ahí podías llegar y que ahí adentro no podías entrar. ¿Por qué no podían entrar ahí adentro? Porque ahí estaba el arca de la alianza. Para los judíos ahí estaba Dios. A pesar de que habían cosas que solo representaban a Dios, para ellos ahí estaba Dios. Y como aquel error que había cometido Adán y Eva, nadie podía entrar a ese lugar. Una vez al año se echaban la suerte los sacerdotes para que pudieran entrar a ese lugar. Y ellos incluso entraban con todo miedo porque no sabían cuál iba a ser el resultado de su atrevimiento. Cuando Jesús muere en la cruz y encomienda su espíritu al Padre, el versículo siguiente dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, significando que todo aquello que nos separaba de Dios terminaba en ese momento y que nosotros ahora tendríamos acceso a Dios. Jesucristo nos alcanzó eso. Jesús sabía que tenía una misión que cumplir, pero también sabía que estos hombres que Él estaba escogiendo, llamándolos por nombre, para formar parte de su iglesia o para construir su iglesia en esta tierra, estos hombres, y ahora después de su muerte, iban a tener acceso a Dios. Pero como vivían apartados de Dios por tanto tiempo, no iban a saber cómo comportarse con ese Dios. Esos 3 años que estuvieron caminando con Jesucristo, los discípulos, ellos participaron de una escuela de fe, recibiendo información de día y de noche por 3 años. Cuando llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, toda esa información, dice así la lectura, que cuando viniera el Espíritu Santo le haría recordar todo lo que Él les había enseñado. Toda esa información colectada ahora se iba a poner en función en sus vidas. Esto de la higuera era una enseñanza. Él estaba enseñando a ellos a cómo ahora alcanzar la gloria de Dios a través de la fe. Maldice la higuera. Ellos escucharon a Jesús maldecirla. Quizás le habló fuerte o le gritó la higuera. La Biblia no dice cómo se dirigió a la higuera, pero podemos creer que así lo hizo para atraer la atención de ellos. Ellos revisaron la higuera y encontraron nada. Él la revisó, encontró nada, y ahora la maldice. Y los discípulos le escuchaban. ¿Y qué vieron ellos? Pues nada, la higuera estaba ahí con vida. Nada pasó con la higuera, quedó ahí intacta la higuera. Como yo sé eso, si siguen leyendo el versículo 20, dice que al día siguiente vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. Lo que quiere decir que en el momento que Él habló la higuera, nada pasó, nada aconteció con la higuera. Entonces, mi querido hermano, quizás ellos ahora están pensando qué pasó aquí, o en este caso, qué no pasó aquí. Y quizás están murmurando o pensando así de esa forma por el simple hecho de que no están viendo lo que se ha hablado o lo que se ha ordenado en este caso. A veces nosotros somos así cuando estamos orando. A veces oramos como Santo Tomás. ¿Cómo era Santo Tomás? Tenía que verlo, tenía que tocarlo para creerlo. A veces por orar así de esa forma y actuar como Santo Tomás, no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús le quiere enseñar de que nuestras oraciones tienen poder, tienen autoridad cuando nosotros creemos en ellas.
La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. Jesús le enseñó a ellos a que creyeran en las palabras que anunciamos, en las palabras que hablamos, a que creamos en las órdenes que damos, a que creamos en las peticiones que elevamos a Dios, aunque todavía no se vea en el momento. Cuando yo leía eso, yo decía, pero ¿por qué no se marchitó en un instante? ¿Por qué no se secó la higuera en un momento? Él es Dios, con solo un pensamiento destruía la higuera. Pero estaba enseñándoles. Y como Dios, si operaba como Dios, pues nada iban a aprender esos hombres. Tenía que hacerlo como hombre. Catecismo de nuestra iglesia nos enseña que Dios es verdadero, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en este caso está obrando como hombre. Dice la Biblia que hubieron lugares donde Él ahí no pudo hacer milagros. ¿Cómo que no pudo hacer milagros si es Dios? Nos explica por qué no pudo ahí hacer milagros, porque no creían en Él. Sin embargo, en los lugares donde le reconocieron, como la historia de San Mateo capítulo 14, que dice que le reconocieron, y cuando le reconocieron le llevaban a Él a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban, todos eran sanados. Todos, no algunos, todos eran sanados. ¿Por qué? Porque ahí creían en Él. Entonces la fe era necesaria. Como hombre, la fe era necesaria para alcanzar la gloria de Dios. Y esto es lo que Jesús les quiere enseñar a estas personas con esta higuera: a que creyeran, a que ellos le dieran autoridad a su oración, a que tuvieran fe, seguridad, certeza, confianza en Dios. Jesús se va, ni toca el tema con ellos. Se va a atender otro asunto, que eso es otra enseñanza poderosa. Como pues nosotros tenemos que creer que Dios escuchó esta oración, y si creo que Dios escuchó mi oración, pues ya yo no tengo que tocar ese tema de nuevo. A veces tratamos a Dios como si fuera un sordo y nos pasamos pidiendo lo mismo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces Dios no lo ve como una insistencia de parte nuestra, sino porque tenemos dudas y no creemos que Él escuchó mi oración, porque no creo en mi propia oración si tengo la fe suficiente. Y a veces tratamos a Dios como un sordo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Escucha lo que dice la lectura. La lectura dice que al Señor no le agradan las vanas repeticiones. Los protestantes utilizan ese versículo para atacar nuestros rezos, el rosario o nuestras devociones. Eso no tiene que ver nada con nuestro rezo. Está hablando de la oración, de cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Si tú crees que Dios escuchó esa oración, mira lo que dijo Juan, vuelvo a repetir. Juan dijo: y esta es mi confianza, que yo sé que Él me escucha. Y si sé que Él me escucha, yo sé que tendré lo que le he pedido. La oración, la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. Y a veces nosotros, mi querido hermano, tratamos a Dios como un sordo. Dios no es un sordo, Dios te escuchó. Tú eres el que no estás creyendo que Dios escuchó esa oración. Tú eres el que está creyendo que tus palabras no fueron suficientes. Tú eres el que estás creyendo que Dios no puede obrar en esa circunstancia. Nosotros tenemos que de nuevo quitar todas esas limitaciones que le hemos puesto a Dios y las que le hemos puesto a nuestra oración. Dios no es un sordo. Si tú creíste que Dios escuchó esa oración, ya no tienes que tocar ese tema. Puedes pedir por otras cosas, pero ya no pidas más por eso, porque ya Dios la recibió. Es tu fe lo que tú estás creyendo recibir. Escucha lo que dice Hebreos 11:1, que fe es tener la seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Lo que no se ve y lo que estoy esperando es lo que yo estoy creyendo. Si yo creo que Dios escuchó mi oración, yo tengo que ahora, mi querido hermano, esperar en ese momento de Dios, que vendrá ahora cuando Dios decida. Puede ser en el momento, puede ser en el instante, o puede ser mañana. Yo siempre digo a los hermanos cuando estamos hablando, yo siempre digo: lo importante no es cuando lo veas, lo importante es creer de que ya es tuyo, de que ya te pertenece.
nosotros tenemos que ahora estar a la espera. Puede ser que te lo conceda ahora o puede ser mañana. A veces hay personas, porque no lo ven en el momento, como Santo Tomás, como no lo pueden tocar, como no lo pueden ver, pues inmediatamente creen que su oración no fue escuchada y de una la anulan con sus dudas. Hay personas que hoy quizás tienen que cancelar oraciones viejas y decirle a Dios: olvídate de lo que yo te pedí ayer, porque quiero que me escuches ahora. Porque quizás, mi querido hermano, sembraste dudas en esa oración. Quizás la situación empeoró. Yo siempre digo a las personas: tú estás creyendo en Dios, mira, antes que se ponga mejor la situación, se pondrá peor. Sí, quizás vendrán a decirte: mira, tu enfermedad ha avanzado. O te dirán: ya no se puede hacer con tu caso. Quizás los abogados te van a hablar así: ya tu caso no podemos hacer nada más por él. Mira, inmediatamente escuchamos esas cosas y dejamos de creer, dejamos de esperar en el Señor. Y eso es lógico. Eso es lógico, mi querido hermano. Tienen que acontecer estas cosas. A veces, mi querido hermano, el enemigo quiere mostrarnos a nosotros que Dios no escuchó esa oración, para que tú dejes de creer en ella. Hay una verdad que el diablo sabe que nosotros ignoramos. ¿Sabe cuál es esa verdad? Que Él sabe que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Si ya tú no lo crees posible, nunca se va a manifestar en tu vida. Entonces, antes que se ponga mejor, quizás se ponga peor, para que tú dejes de creer en esa petición. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Tenemos que aprender a creer en esa oración y esperar en ella. Puede ser que te la conceda ahora o mañana. Dios sabe cuándo Él va a obrar. Y sabes, no malinterpretes el silencio de Dios como si Él no escuchara tu oración, o como que no escuchó tu oración. O como que no está haciendo nada en tu vida. Quizás en ese silencio es cuando Dios más está obrando en tu vida. Quizás para Él poder concederte esto que tú le estás pidiendo, Él tiene que organizar otras cosas en tu vida, que si te las concede ahora, bajo las condiciones en cual te encuentras, en deber de ser una bendición, puede ser hasta una maldición. Dios empieza a obrar, empieza a quitarle aquí, mover aquí, añadir aquí, para que puedas alcanzar eso que tú estás creyendo o esperando. Hay que solo dejarlo ser Dios, mi querido hermano, y en su debido momento se manifestará. Yo quiero que entiendas algo: el tiempo no debe afectar lo que tú estás creyendo, esperando recibir. Recuerda que Dios no tiene tiempo. El tiempo fue creado solo para nosotros, mi querido hermano. Este reloj solo existe para nosotros, para medir nuestra estadía en este mundo. Dios siempre ha existido. Dios es un eterno ahora, mi querido hermano. Y si tú le pides algo a Dios hoy, te la concede mañana. Para Él te lo está dando hoy. Hoy, mi querido hermano, porque Él es un eterno ahora. Lo que tenemos que aprender a mantenernos firmes en lo que estamos creyendo, quietos, como le dijo Moisés al pueblo de Israel: ustedes manténganse quietos hasta que vean la salvación que Dios hará en medio de nosotros. Mantenerte quieto no significa no hacer nada, sino mantenerte firme en lo que tú estás creyendo y esperando en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi querido hermano. Jesús se los llevó al templo, le siguieron. El versículo 20 dice que por la mañana los levantó y los llevó por el camino donde estaba la higuera. Yo quiero que observes algo cuando estés leyendo esa lectura. No es Jesús quien se fijó en la higuera. Jesús siguió de largo. ¿Quiénes se fijaron en la higuera? Pedro y los discípulos que venían detrás. Pedro miró que la higuera estaba muerta hasta las raíces. Ayer estaba con vida, hoy estaba muerta las raíces. Y le dice a Pedro le dice a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. Jesús, que iba de largo, ni la miró. ¿Por qué Jesús no la miró? Porque no tenía que mirarla, porque Él sabía que desde el momento que le habría hablado a la higuera, eso ya era un asunto cerrado. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le vas a dar. Ellos sí se fijaron. Cuando le dijeron: Maestro, mira, Maestro, Jesús, me imagino que dijo: por fin se fijaron. Y le señala a la higuera que maldijiste, está muerta hasta las raíces.
Y escucha la enseñanza de Jesús. Tener fe en Dios, 11:22. Tener fe en Dios. Seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción en Dios. Más para que entendamos esto, se lo voy a hacer en forma de preguntas. ¿Cuál es tu fe en Dios? ¿Cuál es tu seguridad en Dios? ¿Cuál es tu confianza en Dios? ¿Cuál es tu certeza, tu certidumbre? ¿Cuál es tu seguridad en Dios? O vamos a ir más allá. ¿Qué tú crees de Dios o qué tú esperas de Dios? En esta misma noche aquí, esta tarde aquí. ¿Qué tú crees de Dios? ¿Qué tú esperas de Dios? Es importante que pienses en eso por un momento, porque eso puede hacer toda la diferencia hoy aquí. Que tú salgas como entraste o que salgas de aquí contemplando la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tú crees o estás esperando de Dios? Jesús le hace quitar la mirada de la higuera y le señala una montaña. Y le dice: de cierto les digo que cualquiera, en ese cualquiera estamos todos, cualquiera que diga a este monte, como si la montaña tuviera oídos para oír: quítate y échate al mar, y si no, dudaré en su corazón, pero crees en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Suena como un trabalengua, pero son palabras poderosas. La montaña representa todas nuestras circunstancias. Yo no sé cuál es el tamaño de la montaña que tú has traído hoy aquí, pero esa montaña representa todas tus enfermedades, todos tus problemas, todas tus circunstancias, todo lo que te preocupa, mortifica, te deprime. Y solo Dios sabe cuál es el tamaño de ese problema, y quizás se ve algo como permanente, algo como que se ve imposible de mover. Se hacen permanentes cuando nosotros creemos que serán permanentes. Se hacen ahí, mi querido hermano, que no se pueden mover cuando tú crees que no se podrán mover. Sin embargo, la Biblia nos dice que todo es temporario. La Biblia nos dice en Corintios que no debemos de mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, ya que las cosas que se ven son temporarias y las que no se ven son eternas. Escucha eso por un momento, mi querido hermano. Escucha el consejo que nos está dando. ¿Qué es lo que tú ves en tu vida? Hermano Nir, estoy viendo ese cáncer. Hermano Nir, estoy viendo esta diabetes. Hermano Nir, estoy viendo esa distrofia. Escucha lo que te dicen: no mires esas cosas que se ven. El diablo quiere que tú las estés mirando. El diablo quiere que tú le des toda la autoridad, que tú la veas como una montaña y que ya tú lo creas que se puede mover de tu vida. Escucha lo que está diciendo la lectura. Mira lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú no ves en tu vida, hermano? Ni pues no veo mi salud, no veo mi liberación, no veo mi bendición, no veo la sanación en mi hogar con mis hijos, no veo la liberación de mis hijos, no veo el trabajo que tanto necesito. Empieza a verlo. Empieza a verlo y empieza a creer en eso. Sí, mi querido hermano, nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de creer, para que sí cambie nuestra manera de vivir, dice la Biblia. Empieza a ser más optimista. A veces nos levantamos por la mañana, el día apenas está comenzando, mi querido hermano, y ya lo contaminamos con tanto pesimismo. Sin embargo, Dios nos enseña con el sol que sale todos los días que eso es un nuevo día, que lo de ayer quedó en el ayer. Es un nuevo día para nosotros contemplar su gloria, y ya lo contaminamos trayéndolo de ayer al presente. Cambia tu forma de creer y cambiará tu manera de vivir. Tenemos que empezar a creer más en Dios y menos en las circunstancias. Creer más en Dios y menos en esas montañas que llegan a nuestras vidas. Creer más en Dios. Sí, mi querido hermano, Jesús les dijo a ellos así. Ahora escucha el versículo 24, porque ese versículo cambió y transformó toda mi vida. Jesús después que le habla, le dice que hablemos a las montañas. Viene y le dice a ellos: y todo cuando estés orando, escucha lo que dice: todo lo que pidas en la oración, creyendo que ya tienes,
es lo que Dios te concederá. Y yo quiero que medites bien en el versículo. Jesús está hablando de cosas que todavía no se ven, que todavía no se pueden tocar, pero para que se vean y las puedas tocar y disfrutar, tú tienes que creer de que ya te pertenecen, de que ya son tuyas. Hay una versión, una traducción sobre la fe, Hebreos 11:1, que dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Lo que estamos creyendo se tiene que hacer sustancia en nuestro espíritu. Y cuando tú lo creas tener, es que Dios te lo va a conceder. A veces nos pasamos mirando hacia arriba, esperando por Dios, pero la verdad es que Dios nos está mirando a nosotros y Él está esperando por nosotros. No es Dios quien va a dar el primer paso lo tienes que dar tú. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. El versículo 19 de San Mateo 18 dice: y cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. ¿Dónde es que comienza el milagro entonces? ¿En el cielo o aquí en la tierra? En la tierra, con cada uno de nosotros, con lo que tú y yo estamos creyendo. Dios va a honrar nuestra fe, mi querido hermano. Dios se va a poner de acuerdo con nosotros en lo que tú y yo estamos creyendo. Y si nosotros creemos, como le dijo Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Mira, ese versículo cambió y transformó mi vida. Este que tú ves hoy aquí hablándoles de estas cosas. Una vez los médicos le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. Yo nací enfermo. Incluso le dijeron a mi madre, cuando ella estaba embarazada de mí, que yo iba a nacer enfermo y que era mejor que ella me abortara porque ella corría peligro en el parto, ella podía morir también. Pero mi madre de ninguna forma iba a considerar un aborto. Ella va a arriesgarse para darme una oportunidad a nacer, que si ella no lo hace, yo no estuviera hoy aquí hablando con ustedes. Bendito sea Dios, amén. Pero voy a nacer exactamente como los médicos dijeron que yo iba a nacer. Yo nací todo deformado. Mi mamá estuvo en coma por 3 meses, en coma. A mí me separaron de mi madre, me pusieron en una incubadora. Tenía aparatos puestos en mi corazón. Y decía mi mamá, palabras literales de ella, que yo parecía un monstruo cuando yo nací. Yo usaba aparatos en mis piernas, en mi cuerpo para poder enderezar, para poder tratar de caminar correctamente. Mi vida fue, desde que nazco, un historial médico. Por mi condición, tenía un corazón que era completamente deformado y que ni un trasplante me podía ayudar. Por el problema que tenía en el corazón, empezaron otras complicaciones. A mí me dio meningitis, empezaron tumores a formarse en todo mi cuerpo. Sufría de hemorragia, sangre, yo vomitaba sangre, me daban convulsiones. En esas convulsiones yo vomitaba sangre. Por esos tumores, mi querido hermano, en mi cuerpo, un tumor en mi cabeza, por ese tumor en mi cabeza perdí mi vista y quedé completamente ciego. Expertos en mi condición de California, de Texas, llegaron a Nueva York para estudiar mi caso y todos llegaron a la conclusión que ya nada podían hacer por mí. Yo me recuerdo que me dio una crisis y terminé en cuidados intensivos. Y ahí, estando en cuidados intensivos, ciego, ya no podía ver nada. Vinieron los médicos y se me acercaron y me dijeron la conclusión a lo que habían llegado, que yo me iba a morir. Y yo me recuerdo que yo estaba ahí grave en ese cuidado intensivo, en esa oscuridad, no veía nada. Un versículo en la Biblia que yo había leído
venían mis pensamientos constantemente. En esa oscuridad, ahí llegaban mis pensamientos. Y yo trataba de pensar en otras cosas y de nuevo ahí venía ese versículo. Y no me gustaba lo que decía el versículo, por lo que decía. Y el versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo entendía la teología sobre ese versículo, que acabé de explicar, ¿verdad? Con qué propósito llegó Jesucristo, que Jesucristo vino a redimirnos, salvarnos del error que había cometido Adán y Eva. Yo entendía que por la muerte de Jesucristo el hombre ahora tenía acceso a Dios, pero sentía que estaba hablando mi enfermedad también. Y me estaba diciendo no que esperara sanación, sino que mi sanación había acontecido 2000 años atrás en una cruz. Y trataba de pensar en otras cosas porque me decía que yo estaba sano y ahí me estaba muriendo en esta cama del hospital. Ni podía ver, estaba ciego. Y ahora el versículo me decía que yo estaba sano. Yo me recuerdo que al no poder borrar ese versículo de mis pensamientos, empecé a gritar en aquella habitación. Y gritando dije esto: o todo esto es mentira, refiriéndome a la Biblia, o yo verdaderamente no te he conocido. En ese momento yo escuché una voz que resonó en mi interior, y no te puedo explicar cómo fue esa voz, pero resonó en todo mi interior. Y esa voz me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Ahora, si estaba molesto, ahora me voy a poner furioso. ¿Por qué? Porque yo soy segunda generación de un ministerio. Segunda generación. Mis padres, mis tíos fueron de aquellos primeros de esta corriente de gracia, la renovación carismática, que nace en Pensilvania, se extendió en Nueva York y consumió toda la iglesia. Y mis padres eran de aquellos primeros ministerios de alabanza. Y ellos nos llevaban a nosotros. Hoy me acompaña mi hermano Alex de sangre. Y nos llevaban a nosotros, sus hijos, mis primos y todos, mientras ellos servían, mientras ellos participaban en los retiros. A veces cuando nos daba sueño ponían un abrigo en el suelo y ahí nos acostaban para nosotros dormir. A la edad de 12 años, a pesar de las complicaciones de salud que yo tenía, yo empecé a servir con ellos cantando. Si te digo que fui rescatado de las pandillas, de las maras, de las drogas, de los vicios, esa nunca fue mi vida. Mi vida fue adentro de la iglesia. Y ahora esa voz me decía que yo no le conocía, que no te conozco. Le respondí: ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Y volvió la voz y me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Como a veces creemos conocer al Señor, hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos. La Biblia lo dice así. A veces, mi querido hermano, solo repetimos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído. Es como en la emisora nuestra. Nosotros teníamos una cotorra, así se dice aquí también, ¿verdad? Cotorra. Y tú llegabas a la emisora y ella te recibía y decía: aleluya, gloria a Dios, Jesús, María. Tú escuchabas la cotorra y decía: esta es la cotorra más católica que existe. Pero solo estaba repitiendo lo que ahí se escuchaba. Y a veces nosotros repetimos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, pero de que hayas tenido un encuentro personal con eso es otra cosa. Y ese día yo entendí eso. Y yo me recuerdo que como pude, me bajé de aquella cama y caí de rodillas y empecé a llorar como un niño. Y le dije estas palabras a Dios. Le dije estas palabras: es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Ahí en ese momento, hermano, yo moría a todo lo que yo me creía, a toda mi formación, mis estudios, mi experiencia. Morir a todas esas cosas, haciéndole espacio a Dios en mi vida, porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay espacio para que Dios pueda habitar en nuestras vidas. Y ese día yo morí.
Y yo le dije, Señor, es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Y en ese momento, cuando dije esas palabras, sentí un dolor que llegó a mi cabeza. Era tan horrible. Parecía que mi cabeza iba a estallar. Y no resistía el dolor y empecé a gritar como un loco en aquella habitación. Y tanto grité que los médicos vinieron a la habitación y ahí verme en el suelo gritando. Me trataban de sostener y yo gritaba y no resistía el dolor. Pero cuando aquel dolor que se iba aliviando, que dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado. Mi vista había regresado y yo le decía a los médicos, en inglés, I can see, yo puedo ver. Ellos empezaron a hacerme estudios porque no entendían lo que había pasado. Al rato llegaron ellos donde yo estaba y me dijeron, mira, no sabemos lo que ha pasado contigo, pero la mejoría, la razón por la que hoy puedes ver es porque el tumor que tenías en tu cabeza que impedía que pudieras ver, el tumor se deshizo, desapareció. Y por eso puedes ver, me dijeron. Pero me dijeron estas palabras, no queremos que te hagas de ninguna ilusión. Tú todavía estás gravemente enfermo. Y tú todavía te estás muriendo. Lo que me estaba llevando a la muerte era mi corazón, que ni un trasplante me podía ayudar. Pero esa noche había nacido otro niño. Yo me recuerdo que yo me le quedé mirando a aquellos médicos y les di las gracias. Gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Pero yo no me voy a morir, le dije. Y me dijeron, pero te estamos diciendo que no te podemos ayudar. No hay cirugía, no hay medicina, ni un trasplante. No podemos hacer nada por ti, te estás muriendo. Y yo le dije, yo no me voy a morir. Y me dijeron, ¿y quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Yo le dije, Dios, por sus llagas yo he sido sanado, le dije. Por sus llagas yo he sido sanado. Ellos me miraban como si yo estuviera loco. No entendían lo que yo estaba diciendo, pero ahí comenzó un caminar. Fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Fe es la acción, el caminar de lo que tú y yo estamos creyendo. Porque Jesús estaba tan interesado en la fe. Reprendía a los discípulos por su poca fe y el centurión o la mujer cananea los elogiaba por la gran fe que ellos tenían. Porque es la fe. Es la fe, a través de la fe es donde Dios tiene el discernimiento. Donde Dios sabe de que nosotros le creemos de verdad, que lo nuestro pasó de la emoción y se ha convertido en convicción. Cuando nos ve comprometido en lo que nosotros decimos creer. Si fe no es nada más que eso, es el compromiso tuyo en lo que tú dices creer. Cuando tú te comprometas en lo que tú dices creer, Dios se va a comprometer contigo. Y yo empecé a entender esto. Y yo sabía que tenía que ponerme de acuerdo con lo que estaba creyendo. Yo creía que el Señor me había sanado, ahora me tenía que poner de acuerdo con lo que yo creía. Yo empecé a hablar. Le dije a estos médicos, por sus llagas yo he sido sanado. Yo no me voy a morir. Yo no podía decir otra cosa porque eso era lo que yo estaba creyendo. A veces nosotros decimos creer algo y hablamos otras cosas o hacemos otras cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que estamos creyendo, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Hasta que Dios no te vea a ti comprometido en lo que tú dices creer, jamás lo verá con seriedad. Yo empecé a insistir en ese momento que me dieran libertad del hospital, algo que ellos no querían por mi estado delicado. Me decían, no puedes salir del hospital. Y yo empecé a insistir. Yo decía, yo me quiero ir a mi casa, quiero regresar, no necesito estar aquí. Ellos, tanto que insistí, pues mis padres tuvieron que firmar unos documentos exonerando el hospital de toda responsabilidad de lo que me pudiera pasar a mí. Cuando hicimos eso, me dejaron ir. Cuando iba saliendo del hospital, uno de esos médicos se me acerca y me dice, yo te entiendo. Si a mí me quedara tan poco tiempo de vida, tampoco quisiera pasar mis últimos días en este hospital, sino al lado de mis seres queridos. Y yo sabía que ellos no entendían nada de lo que yo estaba haciendo, pero
pero me fui. Cuando llego a mi casa, me encuentro con una sorpresa. Estoy abriendo las gavetas en el dormitorio de mi mamá. Encontré unos documentos. Cuando miré el paquete con los documentos, tenía el nombre de una funeraria que se llamaba Williams, cerca de donde yo vivía. Cuando abro el paquete, porque tenía mi nombre, vi que mi familia se habían preparado para mi muerte, para lo que ellos llaman siendo responsables, para que mi muerte no les tomara de sorpresa. Habían hecho todos los arreglos funerales. Habían ya escogido la caja, que por lo menos me hubiesen preguntado de qué color yo la quería, ¿verdad? Pero habían escogido la caja a donde me iban a sepultar, y luego me entero que habían avisado a toda la familia para que estuvieran pendientes, preparados para ese momento que ellos creían que iba a acontecer. Mira cómo nosotros somos, cómo somos nosotros. A veces, mi querido hermano, siempre nos preparamos para las cosas que nosotros creemos que van a acontecer. Y a veces no son cosas positivas, son cosas negativas. Nos preparamos para el día lluvioso, nos preparamos para cuando ya no tengamos trabajo, nos preparamos y nos cuidamos esperando de que puede cambiar todo, puede cambiar del bien al mal. Pero cuando nos toca creer y en esperar en el Señor, ¿cuánto nos cuesta hacer eso? Yo me recuerdo que en ese momento, cuando vi mi nombre ahí, y me entró como esa furia espiritual, y me recuerdo que fui donde ellos estaban a la sala, y tomé el paquete con los documentos y lo lancé sobre la mesa. Y le dije a mi papá y le dije a mi mamá: ¿saben qué? Guárdenlo o véndanlo, porque este no va para ahí, le dije. Porque ese por sus llagas ha sido sanado, le dije a ellos. Todo el mundo se dio por vencido, todo el mundo. Amistades mías de la iglesia, sacerdotes, religiosas, líderes de la renovación carismática, en deber de apoyarme en lo que yo estaba creyendo, me decían: ay, hermanito, mira, aquí sufriste, pero ya en el cielo no vas a sufrir. Yo les decía: si esa es la meta, de irme al cielo, pero no ahora. Por sus llagas yo he sido sanado. Todo el mundo se dio por vencido. La medicina, la iglesia, mi familia. Pero imagínate cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo es pura mentira. Me prohibieron hacer actividades aquellos médicos. Me dijeron: quédate quieto en tu casa porque vas a acelerar tu condición y no vas a durar ni los 3 meses. Pero si yo estaba creyendo que por la llaga de Cristo yo había sido sanado, que el Señor había obrado en mi vida, yo tenía que empezar a actuar como una persona sana. Tenía que hablar como una persona sana. Tenía que caminar como una persona sana. Ahí fue cuando más yo empecé a hacer actividades. En aquellos tiempos la renovación estaba en todo su apogeo. Y en todas las parroquias de Nueva York habían grupos de oraciones. Veces 10 grupos por día. Y yo escogía la parroquia que quería ir ese día, porque en aquellos tiempos, hoy hablaba con el sacerdote, el padre de Perú, y le comentaba que en aquellos siempre los grupos de oraciones, que poquito a poco ha ido como desapareciendo, se hacían muchas cosas, y dentro de la reunión había un momento para que el pueblo que estuviera ahí pudiera testificar. Y decía el líder: ¿quién quiere contar un testimonio? Y se levantaba uno de los que estaban en la reunión y contaba su testimonio de lo que Dios había hecho con ellos en su vida. Esto animaba a los demás para que también creyeran y provocaran el poder de Dios en su vida, para que la siguiente semana dieran testimonio. Pues yo llegaba a esos grupos y cuando el líder decía: ¿quién quiere contar el testimonio?, yo era el primero que levantaba mi mano y pasaba a contar mi testimonio. Y le contaba a la gente cómo el Señor me había sanado, cómo por sus llagas yo había sido sanado. ¿Qué sucede? Que mi familia pues, es muy conocida en la renovación. La mayoría de esa gente nos conocía y sabían que yo estaba enfermo, gravemente enfermo. Y decían: pues este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que está sano. Yo no estaba mintiendo, yo estaba caminando en fe. Yo estaba caminando en lo que yo estaba creyendo.
Es como la historia de Abraham e Isaac en Génesis. Dios le dice, Abraham lo llama, él responde: aquí estoy, Señor, ve y toma tu único hijo Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los lugares que yo te indicaré. Dios le dice que ese Dios que le había prometido ahora lo tenía que matar. Tomó sus 2 siervos, tomó el cuchillo, lo que se utilizaba para el sacrificio, un asno, un burro, y se fueron al lugar que Dios le indicó. Cuando llegaron a ese lugar, escucha esto, cuando llegaron a ese lugar le dice Abraham a los siervos: quédense aquí con el asno, que yo y el niño iremos hasta ahí, adoraremos a Dios y luego volveremos donde ustedes. ¿Qué le está diciendo? ¿Que va a regresar solo? ¿Que va a regresar con quién? Pero Dios le dijo que en ese lugar tenía que morir. Tomó su hijo y se fueron con todo lo que se utilizaba para el sacrificio. Viene el hijo y lo llama: papá. Le dice: sí, hijo, veo todo lo que se utiliza para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y escucha lo que le va a decir: Dios va a proveer el cordero. Parece que le está mintiendo a aquellos hombres, o le está mintiendo ahora al niño, cuando él sabe muy bien que en este caso el cordero es el niño. No estaba mintiendo, estaba caminando en lo que estaba creyendo. Él creyó en la promesa de Dios. Él creyó en esa promesa de una descendencia como las estrellas o la arena del mar, que no se podía contar. Él creyó que Dios le había prometido esa descendencia y que sin esta criatura eso no se podía dar. No entendía cuál era el plan de Dios con todo esto, pero sabía que Dios no era hombre para mentir. Yo no estaba mintiendo, yo estaba caminando en lo que yo estaba creyendo. Yo empecé a caminar de esa forma. Habían días, mi querido hermano, que yo pasaba mal. Caí en el suelo, convulsionaba, me bañaba en sangre, vomitando sangre. Pero cuando la gente me preguntaba: ¿cómo estás, hermano Nir?, yo no respondía de acuerdo a cómo me sentía, sino de acuerdo a lo que yo creía. Yo le decía: por sus llagas he sido sanado, yo estoy bien. Y así yo empecé a caminar. Yo me recuerdo que yo llegaba a los encuentros y yo contaba mi testimonio. Y yo terminaba de contar mi testimonio, y cuando salía por la parte de atrás, ahí en el mismo evento, caía en el suelo, convulsionaba y me bañaba en sangre. Pregúntale a este hermano que hoy me acompaña, mi hermano de sangre que está tocando el teclado, ¿cuántas veces yo no arruiné la ropa de él vomitando sangre sobre él? Yo tengo una Biblia que la guardo, una Biblia latinoamericana que me acompañaba en aquellos tiempos, que ya está toda, yo digo que está jubilada porque las páginas se le salen y está toda marchitada. La tengo envuelta en plástica, pero la aprecio mucho porque esa Biblia me acompañó en todo este caminar. Y si tú abres esa Biblia, la primera de Pedro 2:24, yo me recuerdo que yo estaba hablando así, inclinándome sobre la Biblia que utilizaba, esa Biblia. Y de repente hablando, contándome testimonio, me dio un mareo, me dio un episodio. Y siento algo frío que empieza a caer, salir de mi nariz. Cuando de repente miro el versículo que decía que por la llaga de Cristo había sanado, el versículo estaba lleno de manchas de sangre. Gotas de sangre caían sobre el mismo versículo que decía que yo estaba sano. Pero así yo caminé. Yo me recuerdo que a veces caminaba y me daban mareos y me iba de lado a lado. Y a veces caía en el suelo y ahí estaba 8 o 10 minutos inconsciente en el suelo. Cuando pasaba el episodio me levantaba, sacaba mi pañuelo y me limpiaba de aquella sangre. Y luego miraba el pañuelo y le decía al pañuelo, a la sangre: mentira de Satanás, por sus llagas yo he sido sanado. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Así yo caminé. Pasaron aquellos 3 meses, pasó un año, pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20. Han pasado más de 30 años, mi querido hermano, y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy en Bolivia, hablándole a ustedes de un Cristo vivo, de un Cristo que sana y salva. Los médicos no entienden lo que ha pasado conmigo. Yo voy todos los años siendo responsable, voy todos los años a que me examinen. Y cada vez que voy me tengo que sentar con ellos.
Porque cuando ellos me muestran el historial mío y me ven ahora, no pueden creer. No pueden creer. Mi corazón fue como si alguien hubiese hecho un trasplante. Mi corazón está mejor que quizás el corazón de cualquiera de estos niños que está corriendo por aquí. Mi presión arterial, todo. Los tumores completamente desaparecieron. Mi vista, ustedes saben que 20/20 versión perfecta, yo veo 20/15, mi querido hermano. 20/15, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios, amén. Pero ¿sabe lo que yo he visto en este caminar? Que Dios no hace distinción de personas. Que así como lo hizo conmigo cuando otros empezaban a creer igual, Dios empezaba a manifestarse de la misma forma en ellos. Yo he visto al Señor sanar personas de todo tipo de enfermedad. De todo tipo de enfermedad, enfermedades incurables. Acabo de llegar de El Salvador y hoy mismo me estaba escribiendo uno de los directores de allá, donde nos contaba de un hermano que sufría de deficiencia renal, un cáncer regado por todo su cuerpo, muchas enfermedades, pero llegó al encuentro que tuvimos hace una semana atrás, un encuentro como este. Llegó ahí creyendo que Dios lo podía sanar. Y hoy me contaba el hermano que ya le habían hecho exámenes, estudios, no encontraron nada en el primer examen que le hicieron y por las dudas le volvieron a hacer un segundo examen y confirmaron que los riñones están funcionando perfectamente y que todo cáncer desapareció de su cuerpo. Eso fue hoy mismo, me contaron esto. Y empecé a ver que Dios no hace distinción de personas. Que todo depende de nuestra habilidad de creer. Cuando nosotros creemos en el Señor y lo dejamos ser Dios, que no hace Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a orar aquí, mi querido hermano. Yo creo en un Dios todopoderoso. Mas yo creo que este día, este momento es una cita divina, que no es coincidencia, no es casualidad de que estemos aquí todos reunidos, que Dios nos ha unido aquí para glorificarse en nuestras vidas. Le comunicaba eso a una pareja que me hablaba en la parte de atrás, pidiendo, ¿verdad?, que Dios le diera la bendición de poder ser padre. Y le dije, esto es una cita divina, no es coincidencia de que estemos hablando hoy. Le dije, hoy Dios te bendecirá y en unos meses me estarás llamando para confirmar cómo Dios te ha concedido esa criatura. Yo creo, mi querido hermano, que hoy aquí, si nosotros creemos en Dios, si nosotros lo dejamos ser Dios, si nosotros hoy tenemos fe en Él, creemos que nuestras oraciones serán escuchadas, hoy aquí veremos la gloria de Dios. Amén. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a orar. Y recuerda, la oración perfecta es la que sale de tu corazón con toda sinceridad y toda seguridad. Como tú le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, le hablas creyendo que ellos te van a escuchar. Yo quiero que de la misma forma tú hables con Dios, pero con la seguridad de que Él te escucha y con la seguridad de que Él se va a manifestar hoy aquí en tu vida. Levanta tus manos, mi querido hermano. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde no existen, donde no los hay. A todos los hermanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación, a través de Radio Betania, a través de todas las plataformas que hoy están transmitiendo. No pudiste estar hoy aquí, pon tu mano sobre esa radio, pon tu mano sobre la televisión. Vamos a creer que a través de este medio Dios hoy se va a glorificar en tu vida. Que Dios hoy va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Que Dios abre caminos donde no existen, donde no los hay. Vamos a creer. La iglesia nos invita a creer. Todos los días en la Eucaristía nos invita a creer. Vamos a creer hoy aquí. Vamos a creer que el Señor está en este lugar. Vamos a creer que Él escucha nuestro clamor y vamos a creer que si escuchó nuestro clamor, se van a manifestar en ese clamor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dile.
Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Levanta tus manos, canta con nosotros. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible. Todo es posible si crees. Como un coro de ángeles, todo es posible. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Si crees. Todo es posible si crees. Yo quiero que hablemos palabras de fe en esta tarde. ¿Qué son palabras de fe? Yo quiero que tú le digas a Dios lo que tú estás creyendo. ¿Qué es lo que tú crees que Dios hoy hará en tu vida? ¿Para qué llegaste hoy aquí? Yo quiero que tú hables, que tú cuentes, que tú digas lo que tú crees que Dios hoy hará en medio de nosotros. Dile: yo creo, Señor. Yo creo que tú estás aquí, Padre amado. Yo creo que tú escuchas mi oración. Yo creo, Señor, que tú honras mi fe hoy en el nombre de Jesús. Habla con Él, habla con Él. Dile lo que tú crees, no lo que estás esperando, sino lo que tú crees ya tener, lo que tú crees que Dios hoy te concede. Y yo creo. Yo creo. Dilo conmigo una voz. Yo creo. Oh, dilo. Yo creo. Sí, Dios. Yo creo. Eleva tus manos, vamos a alabarle en esta noche. Una alabanza proclamando su grandeza, proclamando sus proezas, proclamando sus maravillas. En lo que tú estás creyendo ya tener, alaba su grandeza, sus proezas, su poder infinito para hacer todas las cosas posibles. Alaba, glorifícale. Exalta a tu Dios. Proclama sus maravillas, sus misericordia en tu vida. Alábalo. Alábalo, 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 alábalo. Gloria, alabanzas. Y alabamos, te glorificamos, Dios. Quien como tú, Señor, no hay nadie. Quien como tú, Señor, no lo hay. No lo hay. No lo hay, no lo hay. Oh Dios, no lo hay, no lo hay. Renovación Carismática, nunca olviden la alabanza. Si el mundo ha querido robarnos la alabanza, hacernos callar, no calles. Él habita en la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Dice el Salmo que Él habita en la alabanza de su pueblo. Alaba, 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 alaba. Alábalo si puedes. Y si no puedes hacerlo también, glorifícale. Gloria, alaba, siriri, alabanda. Y que alaba, siriri, alabanda. Oh, alaba, siriri, alabanda. Y que alaba, siriri, alabanda. Oh, alaba, siriri, alabanda. Y que alaba, siriri, alabanda.
Shididi aladabanda na 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 na. Shididi aladabanda na na. Iki alaba shididi aladabanda na na na. Shididi aladabanda na na na. Shididi aladabanda. Shididi aladabanda na na na. Iki alaba shididi aladabanda na na. Shididi aladabanda na na na. Shiki alabanda na na. Shididi aladabanda. Shiki alabanda. Kialaba shididi aladabanda na na na. Shididi aladabanda na na. Kialaba shididi aladabanda na na na. Shididi. Shiki alaba shididi aladabanda na na na. Shididi. Alabalo, 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 alabalo. Gloria, gloria, alaba shididi aladabanda na na na. Shididi. Shididi aladabanda na 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 na. Iki alaba. Shididi aladabanda na 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 na. Shididi. Father God, we worship you. We glorify your holy name, Lord. Who like you, Lord, there is none. Be praised here today, sweet Jesus. Be praised here today, Almighty God. Cast your healing power, Lord. Cast it now. Shiki alabanda na 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 sididi aladavai. Waraba sididi aladavanda na 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 sididi sididi. Iki alava sididi aladavanda na na na. Shiki alava sididi aladavai. Arabaki sididi aladavanda da 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 da. Waraba siki sididi aladavanda da da da. Sididi sididi aladavanda da 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 da. Warabaki alava sanda la da da da. Sididi aladavanda da 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 da. Yalaba sididi aladavanda da da da. Siki alaba sididi aladavanda da da da. No tengas miedo, porque desmaya tu corazón. No sabes que siempre he estado contigo. Estoy aquí contigo. Confía. Confía. Y verás que alabasi de isiki abanda da da hia. Wasiki ididi shididi aladabanda na 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 na. Shididi aladabanda na 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 hi. Iki alabashi didi aladabanda na 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 hi. Shididi shididi. Iki alabanda na 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 hi. Shididi. Shididi aladabanda hi. Shididi. Alabanda na 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 hi. Shididi shididi aladabanda. Padre, Padre, escucha el clamor de tus hijos. ¿Con qué fe se dirigen a ti, Señor? Padre, mis hermanos son atrevidos. Y su atrevimiento está en que ellos saben, Padre, que ellos saben, Señor, de que tú estás, de que tú quieres, puedes y harás. Por eso le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú honres la fe de este pueblo, Señor, y concédenos, Señor, en este momento, Padre amado, lo que estamos creyendo y esperando en ti. Pasa tu mano sanadora, Señor, en esta asamblea. Pásala, Señor, a través de estos medios de comunicación. Pásala ahí en ese hogar, en ese trabajo donde están escuchando, orando. Pasa tu mano sanadora, Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Pasa tu mano sanadora, Dios, aquí, Padre amado. Sánanos, Señor, de toda enfermedad espiritual, de todo lo que nos aparta de ti, Señor, de todo lo que no es tuyo, Señor. Ordena nuestra casa, ordena nuestra vida, Señor. Te damos permiso, Señor, a que entres a nuestra vida y hagas, Señor, todo lo que tú quieras hacer. Y si no es tuyo, Señor, te doy permiso que tú saques de mi vida todo lo que no es tuyo, todo lo que no es de tu agrado. Hoy manifiéstate, Señor.
Pasa tu mano sanadora, Señor. Obra, Padre, en aquellas cosas, Señor, donde los hombres ya no encontraron solución, remedio, ni salida, Señor. Hoy manifiesta tu poder, muestra, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el alfa, el omega, el principio y el final, que tú eres el Dios omnipotente, Señor, y que para ti no hay nada imposible. Hoy glorifícate, Señor, aquí. Manifiéstate hoy aquí, Señor. Llénanos. Llénanos de tu presencia. Sopla, Dios. Rúa, sopla, Dios. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, Señor. Gloria a la bashiriría, la banda, llénanos, llénanos, llénanos. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios, siéntela. La nube de Yahvé hoy acampa en este lugar. Sí. Y no solo porque te lo estoy diciendo, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Tú lo estás sintiendo en este momento. Hay personas sintiendo escalofríos, un calor. Quizás es como una corriente por todo tu cuerpo. Quizás estás temblando, llorando. Quizás es paz, alegría, gozo. Yo no sé. No sé cómo se está manifestando en tu vida, pero sí sé que lo está haciendo. Y tú lo estás recibiendo. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, la bashiriría, la banda, la que la bashiriría, la banda, nananay, siriri, sirki, la bashiriría, la banda, nanay. Aquí hay muchas sanaciones que han ocurrido y otras que están ocurriendo ahora mismo. Y no solo porque me estás escuchando decirlo, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Y yo quiero que tú mismo te investigues, porque ¿quién como tú? ¿Quién como tú para saber cómo viniste hoy aquí? ¿Y cómo te encuentras ahora? Sí. Señor, hoy te ha sanado. Señor, hoy te ha liberado. El Señor hoy te ha bendecido. Señor, hoy te ha tocado. El vacío que traíste hoy aquí está lleno, lleno de alegría. El Señor cambió tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. El Señor sanó tu tristeza. El Señor hoy te ha llenado de alegría. Levanta tus manos y empieza a darle gracias a Dios por lo que tú crees que Dios hizo. Por lo que tú crees que Dios hizo en tu vida. Jesús dijo: todo lo que tú crees ya tener es lo que Dios te concederá. Es lo que tú crees que Dios ya hizo en tu vida. Con tus manos dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tú crees tener. Jesús elevaba sus manos y daba gracias a Dios a pesar de que todavía no veía lo que había pedido. A pesar de que todavía en la canasta solo habían 2 peces y 5 panes. A pesar de que Lázaro todavía estaba dentro de la tumba, él elevó las manos y dio gracias a Dios por lo que él creía. Él creía que Dios había escuchado su oración y creía que Dios le concedía lo que él estaba esperando. ¿Qué es lo que tú crees que Dios hizo en tu vida? Dale gracias a Dios por eso. Declárate sano, declárate libre con tu acción de gracia. Declárate bendecido con tu acción de gracia. Declara bendición en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar. Declara el trabajo que tanto necesitas. Declara ya has solucionado todos tus problemas. Declara la victoria. Declara en ese momento. Declárala. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay muchas sanaciones que han acontecido, que han ocurrido. No sé cuánto tiempo nos queda, pero yo quiero que levantes tus manos. Ustedes van a mañana, pueden dar los testimonios, o en la radio van a dar los testimonios.